7 de la mañana, 22 minutos. Saludamos al director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, José Antonio Hidalgo. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Entiendo que el sector exportador bananero también se ha visto perjudicado por esta paralización, estas movilizaciones a nivel nacional. Sí, incluso nosotros hemos lanzado una serie de comunicados, hemos hecho también nuestros pronunciamientos con todos los sectores productivos, porque el bien común es el objetivo de todos los ecuatorianos. Es un derecho innato, inviolable, basado en el respeto a los derechos y aspiraciones de los demás y de la suma de todos. ¿No? Y en los últimos 16 días de manifestaciones que se han realizado en las diferentes provincias, los resultados han sido violentos, justamente con daños irreparables al sector, a los sectores productivos, arremetiendo con la paz y el orden. Paralizando las vías es un acto violento y vandálico porque causa no solo pérdidas económicas, pero pérdidas de empleos que hoy más que nunca necesitamos para poder levantar a nuestro país. Y por eso nosotros, como sector, hemos siempre, en todas las instancias, hemos llamado al diálogo nacional y que se incluya a los diversos sectores que conformamos todo el país. ¿Cuántos millones de dólares le ha significado en pérdidas al sector exportador? Nosotros hemos realizado una encuesta al sector y a nivel de los datos que hemos recopilado, como lo hemos hecho incluso para la crisis de Rusia y Ucrania, que lo hemos sacado semana a semana y ahí tenemos que esperar obviamente el consolidado para ver el mes en la curva. Y estamos cerrando un reporte porque lanzar una cifra tiene que ser bastante exacta para poder manejar la información de manera responsable. Pero si se cierran las vías de el Oro y los ríos totalmente, o sea, si no llega a pasar ningún contenedor, para nosotros eso representa diariamente 684,000 cajas, representa alrededor de 502 contenedores diarios y 5.7 millones de dólares FOB. Eso afecta a 5.300 productores y a 233 empresas exportadoras. ¿Y eso ha ocurrido en la última semana o en las últimas semanas? Como menciono, nosotros hemos levantado una encuesta y tenemos que ver el número de afectación exacto. Y al cierre del mes veremos las curvas por semana para poder determinar el monto exacto que nosotros hemos venido monitoreando a nivel de la afectación del sector. Pero un cierre total, que no ocurrió un cierre total, causaría lo que acabo de indicar. Pero se registran entonces variaciones negativas hacia la exportación de la fruta a los diferentes mercados del mundo. Para nosotros determinar esas variaciones negativas, obviamente hemos tenido diferentes sucesos que nos ha tocado coordinar directamente con las autoridades. Entre eso, asalto de contenedores, asalto en fincas, asaltos también en diferentes provincias, en el Oro, los ríos, obstrucciones, regreso de contenedores, y la semana pasada incluso muchos de los camiones no querían recoger la carga por miedo a ser arremetidos en las vías y que su camión obviamente quede afectado. Todo esto tiene que ser cuantificado. Todo esto lo tenemos que nosotros cuantificar y hemos lanzado también una encuesta para poder manejar nuestra cifra de manera responsable. ¿Y ha habido incursión a haciendas bananeras para destruir? Sí, hemos tenido casos y estamos levantando cuántos casos se han dado, pero hasta ahora tenemos 2 casos reportados en haciendas. ¿Y, en los ríos o en el Oro? Una en los ríos, una en el Oro. Ahora, esta situación de la obstaculización de las vías, ¿han tenido que pagar lo que se denomina el famoso peaje para de alguna u otra manera llegar con la fruta hasta los lugares de destino o no? Como menciono, dentro de estas obstrucciones no son manifestaciones de paz. Obstruir vías obviamente arremete contra la recuperación económica de los sectores, y sí, ha habido diferentes tipos de actos
que es un acto vandálico, es criminal empezar a cobrar peajes por dejarte ingresar, que auxiliaban entre 5 a 15 dólares. Eso es un acto criminal y eso tiene que ser justamente manejado por el gobierno con todo el peso de la ley y todos los actos vandálicos que se han dado. Cada uno tiene el derecho de poder expresar de manera pacífica cualquier descontento que pueda tener ante el gobierno o cualquier otra autoridad o institución de manera pacífica, pero lo que se ha hecho es arremeter contra los ciudadanos y contra todos los sectores productivos. Y menciono, en un año donde tenemos que estar concentrados en podernos recuperar, esto hace que no nos recuperemos. De hecho, en el último comunicado de ustedes, de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y algunas otras organizaciones dedicadas a este tema, hablan básicamente o textualmente de las violaciones de los derechos humanos civiles, pérdidas materiales y físicas que están afectando perniciosamente a los ecuatorianos y obviamente al sector más importante de este país, que es la exportación de banano, ¿no? Así es. ¿Todo esto reflejaría qué para ustedes? Porque no se puede aguantar 15, 16 días más. Para nosotros es un mal mensaje. Esto no puede pasar ni un día más. Las vías tienen que abrirse. Es criminal también atentar contra la creación de empleo justamente en un año de recuperación. El sector bananero ha venido pasando tiempos muy complejos a partir del COVID-19, la crisis logística, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que han sido daños totalmente irreparables y paralizar. De hecho, semanas. Casi 2 semanas. De hecho, justamente atenta a esa recuperación. De hecho, las exportaciones han caído, según el último informe, en este primer semestre más o menos. Así es, han caído alrededor de menos 7.09%. Hemos dejado de exportar, por ejemplo, para poner un comparativo, en el año 2021 fueron 171.05 millones de cajas y este año, en este mismo de enero a mayo, hemos exportado 158.92 millones de cajas, 7.09% menos. ¿Se puede recuperar ese mercado? Hay muchos factores de la caída de nuestro producto y entre eso el conflicto, entre eso la crisis logística, todo lo que hemos venido arrastrando. Y eso también ha hecho que muchas fincas a lo largo de estas semanas se descuiden y que baje la productividad debido a la falta de fertilización. Y además también el clima ha jugado un factor importante a nivel nacional, ha hecho mucho más frío, eso hace que la producción baje, pero los impactos que hemos recibido totalmente de estos factores exógenos va a ser bastante complejo que nos recuperemos inmediatamente. Esto va a tomar bastante resiliencia del sector y también toma que trabajemos en la agenda de competitividad interna, que ya el ministro de Comercio lo ha anunciado públicamente, que es algo que no lo ha trabajado el gobierno nacional a lo largo de este año, y ahí estamos nosotros pendientes de las órdenes para poder trabajar esa agenda. La agenda de apertura tiene que ir de la mano de la agenda de competitividad interna. Claro. Y se ha quedado en crear un comité que maneje la parte de competitividad interna interministerial, porque esto hay que trabajarlo con todos los ministerios y alivianar la mochila de los sectores productivos. Si no alivianamos la mochila de todas estas cargas impositivas que nosotros tenemos y seguimos con agenda de apertura, prácticamente nos vamos a abrir caros y la apertura va a ser totalmente inefectiva. José Antonio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. El director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, José Antonio Hidalgo. Complicada también el tema en el sector exportador bananero por una serie de factores, como lo ha señalado su principal. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Una pausa.